Al respecto del significado de la Amazonia para el Brasil, existe una aparente unanimidad al respecto de esa importancia, ¿no? Lo que pasa es que esa importancia, dependiendo de quién sea, digamos, ¿no? Hay diversos intereses en juego, evidentemente. Tanto es que si nos reportamos un poco a la historia, ¿no? Principalmente durante la dictadura militar en Brasil, que duró 21 años, ¿no? De 64 hasta 85, ¿no? Podemos recordar que en aquella época se hicieron diversas investidas por parte de la dictadura en la tentativa de ocupar Amazonia. Eh, la más conocida de ellas era la transamazónica, que fue una tentativa de crear una carretera que llegase al Océano Pacífico, con el objetivo obviamente de poder llevar la producción y poder comercializar todo lo que se podía en torno de esa región, ¿eh? Y también obviamente un aumento significativo de la frontera agrícola. Es necesario acordarse, por ejemplo, de todas las tentativas de eh, civilizar a los indígenas, de impedirle que hablen su lengua y de hacer también con que ellos se tornen en la lectura de la dictadura, ¿no? Ciudadanos brasileños, y que dejen de lado su cultura y que dejen de lado, digamos, la forma de ver la naturaleza, ¿no? Entonces también podemos ver que hay una, una variedad de esa ideología, ¿no? Que está siendo de nuevo colocada para consumo general, ¿no? También podemos nos acordar que la presión por el extractivismo en general, digamos, ¿no? Que significa extraer lo que es posible de materias primas de nuestros países, es una marca que persiste históricamente. Y eso obviamente no ha parado desde que fuimos colonizados, ¿no? Entonces, también podemos pensar que durante la época de los gobiernos Lula principalmente y de los gobiernos que llamamos generalmente de progresistas, ¿no? Eh, también hubo varias investidas con relación a una tentativa de utilizar Amazonia con una forma diferente de ver, ¿no? Se crearon muchas hidroeléctricas en la región amazónica. Las mayores y más conocidas son Belo Monte y Jirau, pero también hay una serie de otras en el transcurso de los ríos amazónicos y que ha repercutido significativamente en el régimen de esos ríos, ¿no? Y que muchas veces se siente también eso ya hoy en Paraguay, en Argentina, que con las grandes inundaciones y todo eso. Entonces es un proceso que viene creciendo en el último tiempo, ¿no? A pesar de que también es necesario decir que en la época de los gobiernos Lula también se crearon varias reservas naturales, ¿no? O llamadas extractivistas en algunos casos, justamente diciendo de que no era necesario destruir la Amazonía para poder producir riquezas de una forma general, ¿no? Eh, y eso, digamos, también viene desde hace bastante tiempo también la idea de que decir que la Amazonía es de los brasileños, ¿no? Y supuestamente para que ningún otro país venga a interferir. Eso también está relacionado muchas veces con el hecho de que se ha verificado en algunos libros didácticos estadounidenses, ¿no? Constar a Amazonía como si fuese un territorio internacional y no un territorio brasileño específicamente, ¿no? Y eso también hace por parte de una cierta lectura nacionalista, ¿no? Muchas veces aparece la idea de que se niega la interferencia de otros países, ¿no? Y que supuestamente los brasileños tendríamos el derecho de utilizar Amazonía de acuerdo con supuestamente nuestros intereses, ¿no? Entonces, es un significado bastante controverso, ¿no? Y que
en la actualidad, en la contemporaneidad, digamos, ¿no? Desde el golpe en Dilma y que se acentúan esos elementos, ¿no? Y que con la ascensión de la extrema derecha en los últimos tiempos, en el caso específico aquí en Brasil de Bolsonaro, ¿no? Esa situación se agrava de forma bastante intensa, ¿no? Es importante decir que una de las columnas vertebrales del gobierno Bolsonaro, en lo que se refiere específicamente con la cuestión de la producción, es el agronegocio, ¿no? Y eso ha repercutido bastante desde que el gobierno asumió de liberar, por ejemplo, el uso de agrotóxicos, ¿no? Nunca se liberó tantos agrotóxicos eh, como se liberó en estos pocos meses de gobierno, inclusive de agrotóxicos comprobadamente dañinos a la salud. Tanto es que en muchos países europeos y hasta en Estados Unidos no se utilizan esos venenos y ellos están siendo utilizados ampliamente, ¿eh? Digamos que legitimaron su utilización principalmente, ¿no? El agronegocio específicamente es el que está bastante interesado en un aumento significativo de esa área plantada, ¿no? Y este gobierno, desde que estuvo en campaña, desde el año pasado principalmente, viene diciendo claramente que va a dejar de defender que que los productores, como él los llama, sean castigados, ¿no? De alguna manera con multas y todo eso por desmatar y por quemar y todo eso. Y ahora que Bolsonaro está en el gobierno, obviamente, él ha dicho repetidamente de que no habría problemas, obviamente, en el hecho de que esos productores tengan libertad en hacer lo que les parezca más conveniente para que eso pase, ¿no? Eh, y en la verdad hay una serie de grupos, ¿no? Interesados en todo eso, ¿no? Desde inicialmente los madereros, que es un proceso que tiene eh, varias etapas, ¿no? Hasta llegar a un área de producción, que significa inicialmente el interés de los madereros, que acaban se apropiando de productos muy valiosos que acaban siendo exportados generalmente, que es la primera etapa de todo ese proceso. Después de los madereros vienen justamente las quemadas, ¿no? Que es, esos restos de todo ese desmatamiento inicial acaban dejando de ser secos, ¿no? Y después queda muy fácil provocar las quemadas, ¿no? Y después de las quemadas viene generalmente la criación, el criar ganado, ¿no? Que es la segunda etapa. Y después del ganado viene el plantío. El plantío generalmente de granos y de soja específicamente, ¿no? Y al mismo tiempo también de esas cuestiones todas que se habla bastante ahora, de esas quemadas que han aumentado de forma significativa en estos pocos meses, ¿no? Hasta julio se decía que aumentó 300% aproximadamente el número de focos de quemadas en la Amazonía. Eh, También tenemos el problema de las minas ilegales, ¿no? Llamadas de garimpos, que en la verdad buscan oro de una forma general y otros metales de forma totalmente irregular, obviamente, y destruye también áreas significativas de la floresta amazónica y también, obviamente, hacen uso de tierras indígenas eh, y tierras en la que supuestamente habría preservación natural, ¿no? Entonces esas cuestiones todas están íntimamente relacionadas, ¿no? Poco se habla de esas cuestiones de las minas ilegales, pero ellas también hacen un desastre significativo en la naturaleza y ellas han aumentado de forma asustadora también en lo que va de este año, ¿no? Justamente porque ese gobierno, con todo su discurso que está vinculado con todas esas cuestiones, ha
ha hecho un esfuerzo muy grande para desmantelar los organismos que teníamos en el Brasil para poder hacer algún tipo de control en la región. Los órganos específicos como el IBAMA, por ejemplo, ¿no? Que es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, eh, ha sufrido muchos problemas financieros que les impide inclusive de llegar y de mantener bases en lugares donde podrían ser realizados ese tipo de desastres ecológicos, y los refuerzos que tenía anteriormente de otras fuerzas de seguridad y cosas así también han sufrido cortes significativos, ¿no? Entonces, en la verdad también no hay en este momento eh, nadie que pueda mínimamente controlar a esa gente, y que hemos visto también, obviamente que en los medios de comunicación masivos no pasan esas informaciones, ¿no? Pero lo que se sabe es que hubo un efecto combinado entre varios sectores para poder realizar esas quemadas, ¿no? Porque es un proceso que en definitiva consolida ese proceso todo de ocupación de las tierras que serían tierras del gobierno federal específicamente, y que después ellas acaban siendo apropiadas, ¿no? Bastante común aquí en Brasil que se hable del proceso de grilagem, ¿no? Grilar significa hacer con que se apropien de tierras que serían de la Unión. Hay un hacendero cualquiera va en cualquier registro civil y registra la tierra en su nombre y listo. Y después eh, va justamente con toda la connivencia del Estado, ¿no? Acaba siendo considerado dueño de una tierra que ni compró siquiera. Entonces, ese es un proceso muy frecuente en el Brasil en general. Hay varios estudios que demuestran eso en nivel mundial, que estudian la cuestión de esa situación, digamos, ¿no? De la apropiación de tierras ilegales. Y eso sin duda es un proceso terrible, porque compromete inclusive los pueblos indígenas, compromete mucha de la biodiversidad que ainda está para ser estudiada en, en la Amazonía, ¿no? Y todo eso también está en el medio de un gran esquema de desinformación que los medios corporativos se han calificado para realizar, ¿no? Eso significa justamente que en el medio de esta semana toda de grandes informaciones en torno de esa cuestión de las quemadas, ¿no? La cuestión del humo que se desparramó por varias regiones, ¿no? Inclusive repercutió hasta en San Pablo, ¿no? Se dice que hubo un cierto apagón en San Pablo el viernes pasado a las 3 de la tarde, ¿no? Pero que también no fue muy noticiado y también nadie dijo de dónde vino y todo eso, ¿no? Pero organismos internacionales que pueden realmente acceder a las informaciones satelitales, ¿no? Han comprobado que se trata justamente del hecho de que ese humo también llegó a las grandes ciudades, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Los medios de comunicación corporativos también vienen haciendo mucho esfuerzo para decir que justamente que el problema no es tan grave cuanto dicen internacionalmente, inclusive haciendo coro con el discurso del presidente de que no sería tan grave como parece, que ya hubo quemadas anteriormente también, comparando inclusive en ese caso ellos se acuerdan de Lula, ¿no? Diciendo que también en la época de los primeros gobiernos Lula hubo grandes quemadas, inclusive mayores que esas, según esos medios corporativos, y buscando formas inclusive de descaracterizar a Amazonía como si fuese el pulmón del mundo y todo eso, ¿no? Y construyendo discursos, digamos, entre comillas, científicos para todo eso, ¿no? Evidentemente que toda esa situación que se está viviendo ahora con esa catástrofe ecológica está en el medio, ¿no? De una disputa geopolítica significativa, ¿no?
porque en el medio de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, recientemente China dijo que no compraría granos, ¿no?, de Estados Unidos, y obviamente vino a buscar, entre otros, a Brasil y solicitando comprar cada vez más granos, ¿no? Y eso justamente presionó mucho a los sectores vinculados al agronegocio, ¿no?, que necesitan en función de eso cada vez más territorio para poder hacer esos plantíos, ¿no? Entonces eso también es un elemento bastante importante de todo eso, ¿eh? Eh, Otra cosa que también que configura, como había dicho anteriormente, las cuestiones de que era un hecho combinado, ¿no?, que casualmente en el mismo periodo también en Bolivia hubo situaciones semejantes de quemadas y todo eso, ¿no?, bastante parecidas con la que hemos vivido aquí. Bien, al respecto de, ese- de la cuestión regional, digamos, en el tratamiento de esa catástrofe, ¿no?, obviamente que se evidencia un debilitamiento significativo del Mercosur en toda esa situación. Esa confluencia de gobiernos de derecha que hemos tenido en estos años, ¿no?, particularmente en este año, obviamente lleva a un debilitamiento significativo de cualquier política de integración regional que lleve en consideración los intereses propios de los pueblos, ¿no? Y en la práctica, digamos, vivimos un momento en el cual buena parte de nuestros gobernantes, ¿no?, están más preocupados en agradar o de ser más fieles a los intereses de algunos sectores de los Estados Unidos principalmente, y no escuchando con mucha frecuencia lo que nosotros del pueblo tenemos a decir al respecto de eso, ¿no? Eh, y en ese ámbito también, todavía hablando un poco de Mercosur, que hace pocos días se habló bastante de la aprobación de ese acuerdo, ¿no?, de Mercosur con Unión Europea, que en la verdad es una cuestión bastante complicada, que se ha discutido relativamente poco, justamente por toda esa cuestión de la dificultad de hacer discusiones más amplias, ¿no? Por lo menos aquí en Brasil, se observa que eso va a traer una serie de problemas en lo que se refiere a la producción agrícola, ¿no?, o agropecuaria de una forma general. Eh, a pesar de que Europa tiene una serie de restricciones con relación al consumo de granos producidos con semillas genéticamente modificadas y también principalmente con mucho veneno, que sería el caso de Brasil específicamente. Eso, digamos, ya trajo algunas restricciones, ¿no?, pero también tanto Francia cuanto Alemania tienen problemas internos, ¿no?, en sus países al respecto también de los productores, que también han reclamado bastante, pues sabemos que las subvenciones que esos productores tienen por cuenta de, de las políticas específicas de esos países, ¿no?, también acaba haciendo con que las dificultades para poder continuar a producir como producían hasta ahora, ¿no?, con todos los problemas que ya también ya tienen ahora, ellos tienden a tensionar cada vez más también en esos países importantes, ¿no?, de la Unión Europea. Todo eso, digamos, apunta para un escenario en el cual vemos que hay un reacomodamiento significativo de la geopolítica mundial, ¿no?, que obviamente está se radicando bastante en una nueva, digamos, ¿no?, entre aspas, entre comillas, ¿no?, si se puede decir nueva, en una intensificación de esa división internacional del trabajo y de la apropiación de la riqueza, ¿no?, obviamente capitaneada por el sistema financiero internacional, pero que lleva a que buena parte de nuestros países, ¿no?, se desindustrialice y que se torne cada vez más vinculado a producción de materias primas principalmente, ¿no? Entonces hemos visto esa cuestión justamente en los últimos tiempos, y a, lo que todo indica justamente es que lo que estamos viendo, que por ahora, digamos, la cuestión de la Amazonía llamó mucho la atención
internacional y que hizo justamente con que podamos hablar un poco más de lo que está pasando en Brasil, que es un conjunto de cosas, en la verdad. No es solamente la cuestión de la Amazonía, sino eh, hacer una guiñada significativa de Brasil, que tenía un parque industrial significativo. En el último tiempo ha sido claramente impactado por todas esas políticas y que lleva a que cada vez más, digamos, los sectores vinculados al agronegocio sean los que son principales, digamos, ¿no? Para ese diseño a que vamos siendo empujados a desempeñar, digamos, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante también para entender de forma un poco más amplia lo que está pasando por aquí, ¿no? En la práctica, digamos, estamos viendo de alguna manera, ¿no? el, una retomada, digamos, de la hegemonía estadounidense en América Latina en función de una, un momento en el cual los Estados Unidos se vuelve para intentar cuidar mejor de su jardín, digamos, ¿no? Que sería América Latina en general, y se vuelve sus preocupaciones cada vez más para nuestra región, ¿no? En la práctica, eso ha hecho de que si pocos años atrás parecía que nosotros no estábamos en el centro de las cuestiones geopolíticas, ¿no? Ahí de repente parece que de una forma u otra acabamos entrando un poco para el ojo del huracán, digamos, ¿no? Porque justamente las cuestiones que están en vilo son esas cuestiones vinculadas a la cuestión de la alimentación de una población cada vez mayor y de sectores significativos que antes no estaban en condiciones de tener acceso mejor a alimentación y cosas así, y eso acaba haciendo con que cada vez más, digamos, esa cuestión entre en el juego, ¿no? Y eso también vinculado con el hecho de que Estados Unidos no tuvo todo el éxito que hubiera querido tener, digamos, en el Medio Oriente, y vuelve a intentar buscar mantener su control cada vez más firme con relación a América Latina, ¿no? En el medio de una disputa hegemónica con China, ¿no? Que hace con que de repente nuestros países que poco tiempo atrás no estaban tan eh, atareados, digamos, ¿no? Ahora parece que todo gira en torno de los intereses estadounidenses con una claridad cada vez mayor, ¿no? Y eso justamente hace con que la economía de nuestros países sea cada vez más de forma evidente, ¿no? Dirigida de afuera para adentro, ¿no? Eso también puede ser relacionado un poco con lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y justamente bien cerca de donde le estoy hablando, ¿no? Que es en Marañón, ¿no? Bien cerquita de la base de Alcántara, ¿no? Eh, este presidente actual, justamente, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo y que ha hecho con bastante frecuencia es ir a los Estados Unidos, ¿no? Y en uno de sus viajes él prácticamente cedió, ¿no? La base de Alcántara para los Estados Unidos, ¿no? La base de Alcántara es se encuentra en un lugar privilegiado en el globo terrestre que hace con que los vuelos aeroespaciales, ¿no? Sean realizados con una economía de por lo menos 40% de combustible, ¿no? Entonces le va a hacer eh, una economía muy buena para los intereses estadounidenses, ¿no? Lo que representa también un regalo geopolítico significativo por la localización, ¿no? Pues eh, queda muy cerca de Venezuela, ¿no? Específicamente, y cerca también del Caribe de una forma general, ¿no? Entonces eh, es, es bastante importante ese espacio que la base de Alcántara representa, ¿no?
Supuestamente ellos dicen que el acuerdo está vinculado con intereses puramente comerciales, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? En lo poco que se sabe del acuerdo, por lo menos el que apareció oficialmente, que sería el firmado entre las partes interesadas, ¿no? Hay una cláusula que impide el acceso de personas eh, brasileras, brasileñas, ¿no? Y que eventualmente solamente podrían tener acceso a las instalaciones de la base, ¿no? Si los estadounidenses permitiesen. Entonces eso también es una cosa que llama bastante la atención, ¿no? Y también es necesario recordar que la historia de, de las ocupaciones que Estados Unidos ha hecho en América Latina, ¿no? Desde que se tiene en memoria, ¿no? Donde ellos entran, ¿no? Raramente han salido, ¿no? Para no decir nunca, ¿no? Entonces también eso es bastante preocupante, pues también es eh, una, una cuestión muy grave desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Eh, Hay una cuestión también importante en toda esa situación de esa cesión de la base, porque ellos están diciendo de la posibilidad de ampliar y de hacer otras cosas más en la base, ¿no? Y lo que va a implicar en definitiva de que las personas que viven alrededor, que son eh, comunidades tradicionales, ¿no? Que llamamos de quilombolas o cimarrones en español, generalmente utilizada esa terminología, ¿no? Muy probablemente van a ser desalojadas, ¿no? Y que ya pasó eso también cuando fue creada esa base que se encuentra ahora, ¿no? Y que sin duda causa un prejuicio social significativo, ¿no? Y también es bastante contradictorio porque aquí el gobierno del estado, ¿no? O de la provincia, en el caso, para ser más claro al respecto de eso, ¿no? No pone eh, muchos obstáculos a esa sesión, ¿no? Y está más preocupado en lo que le podría rendir en términos eh, de recursos, ¿no? Como pago, ¿no? Por el uso de de esa base, ¿no? Y justamente todo eso preocupa porque eh, estamos en este momento con bastante dificultad de poder construir un polo que permita hacer con que esas cuestiones todas, ¿no? Desde Amazonía y el caso de la base del Alcántara, no consigamos revertir esa situación, ¿no? Eh, pero vamos a ver si eh, a los pocos podemos pensar en ver cómo es posible enfrentar esas situaciones tan graves que estamos viviendo. Agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes, ¿no? Y espero que consigamos continuar a compartir un poco esas ideas. Muchas gracias.